El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa una vez más, nuestro programa Hora de Estudio Bíblico. Estamos estudiando Romanos capítulo 8. Así que por favor tome su Biblia, ábrala allí en Romanos 8 y acompáñeme. Dice así la palabra de Dios en Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hoy, haciendo mi devocional, encontré el comentario de Warren Wiersbe y junto a algunos comentarios que él hace en su libro, quiero desarrollar el programa de hoy comentando Romanos 8, 1 al 15. Ya hemos tomado tiempo en programas anteriores para dedicarnos de lleno a los primeros 4 versículos. Más que todo me propongo avanzar desde el versículo 5. Uno de los comentarios interesantes de mi amigo Warren Wiersbe es que él dice que Pablo no describe aquí, desde Romanos 8:5 en adelante, tal como yo lo dije con anterioridad, no describe 2 tipos de creyentes, el carnal y el espiritual, sino que está haciendo un contraste entre la persona salva y la que no es salva. Y hay varios contrastes en esta porción que hemos leído. Por ejemplo, en el versículo 5 vemos un contraste entre la carne y el espíritu. Dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Se trata de ser de la carne, un inconverso, versus ser del espíritu, un creyente. Entonces, en el versículo 5 tenemos el primer contraste. Los que son de la carne son los inconversos, los que son del Espíritu son los creyentes. El inconverso no posee el Espíritu Santo de Dios, mi amigo. Por lo tanto, vive en la carne y para la carne. Y al decir carne nos referimos a la naturaleza adámica, a la antigua naturaleza. Su mente está enfocada en satisfacer y gratificar la carne. Pero el creyente, el Hijo de Dios, posee el Espíritu Santo y vive una vida completamente distinta. Su mente está enfocada en las cosas del Espíritu.
Esto no significa que el inconverso nunca haga nada bueno o que el creyente nunca haga nada malo. Significa que sus deseos, sus ambiciones y aspiraciones son diferentes. Uno vive para la carne, para gratificar y satisfacer la antigua naturaleza. El otro, la otra persona, el creyente, vive para el espíritu. Ese es el primer contraste. Ahora, el segundo contraste que vemos en este capítulo es entre la muerte y la vida. Fíjese, por favor, ya leímos versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí el concepto pasa por lo que uno se ocupa, y el contraste es la muerte y la vida. El inconverso está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. El hombre interior está muerto para con Dios, y jamás responde a las cosas del Espíritu Santo. Ese inconverso puede que sea una persona moral, buena y hasta religiosa, pero no posee vida espiritual. Necesita el espíritu de vida en Cristo Jesús. El versículo 6 marca el contraste. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida. Así que tenemos el contraste número 2 entre la vida y la muerte. Después, en la última parte del versículo 6 y avanzando al 7, tenemos el contraste entre la enemistad y la paz con Dios. Fíjese en las últimas palabras del versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y avanzando al versículo 7 leemos: los designios de la carne son enemistad para con Dios o contra Dios. Espero que recuerde que cuando estábamos estudiando Romanos 7, vimos que la antigua naturaleza se rebela contra Dios, no se somete a la ley de Dios. Por otro lado, los que han nacido de nuevo tienen paz para con Dios. Lo leíamos allá en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero el inconverso está enemistado, está en guerra con Dios. Ahora, mi amigo, si usted no conoce a Cristo y está escuchando este programa, permítame recordarle que usted está enemistado con Dios, está en conflicto con Dios. Y hasta creo que lo sabe, no se lo tengo que recordar. Pienso que usted entiende que está luchando contra Dios. Si no estuviera luchando contra Dios, habría aceptado a Cristo y sería salvo. Mi amigo, un consejo: admita por favor que es pecador delante de Dios y reciba a Cristo como Salvador personal. Ahora bien, los que ya somos salvos, ya no estamos enemistados con Dios, no estamos luchando contra Dios, sino que tenemos paz con Dios. Así que se trata aquí de otro contraste interesante. Luego avanzamos en Romanos 8 al versículo 8. Y aquí tenemos la diferencia, o mejor dicho, el contraste, entre agradar la carne, agradarse a uno mismo, y agradar a Dios. El versículo 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne significa estar perdido en este contexto, fuera de Cristo. Entonces el inconverso vive para agradarse a sí mismo y en muy pocas ocasiones piensa en agradar a Dios. Si usted me está escuchando y no es salvo, seguramente no piensa en agradar a Dios. Seguramente no se levanta en la mañana y dice: ¿qué puedo hacer hoy para agradar a Dios? Eso jamás está en la mente de un inconverso. Ser inconverso y por ende no poseer el Espíritu de Dios es lo más bajo que uno puede estar en la vida. Pero mi amigo, la persona no tiene por qué quedarse en ese nivel. Por medio de la fe en Cristo, usted puede subir a otro nivel de vida. Una vez que conozca a Cristo como su Salvador, entonces podrá agradar a Dios. Y qué gozo y qué privilegio es agradar a Dios. Estimado oyente, esa debe ser la ambición de cada creyente. 1 Corintios 10:31 dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra meta, nuestra preocupación y ambición.
Avanzando en el texto nos encontramos con la observación de versículos 9 al 11 que nos dice que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Y versículo 9 dice, si alguno no lo tiene, no es del Señor. Ahora, hasta aquí llegamos en nuestro último estudio, en nuestro último programa radial. Cada creyente tiene el Espíritu Santo, pero he aquí la pregunta que quiero formular. ¿El Espíritu Santo nos tiene por completo? Mi hermano oyente, ¿el Espíritu Santo te tiene por completo? Yo me debo preguntar, ¿el Espíritu Santo me tiene por completo? Mire, no es suficiente para el cristiano tener el Espíritu nos tiene que tener a nosotros. No podemos recibir parte del Espíritu Santo, Él es una persona, o lo tiene o no lo tiene, o reside en su cuerpo, mi amigo, o no. Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo, si está perdido, no lo tiene. Pero después de la salvación, nos debemos preguntar, ¿estamos bajo el control del Espíritu Santo? ¿Controla el Espíritu Santo nuestros pensamientos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras ambiciones? ¿Estamos viviendo bajo su control? ¿Nos tiene por completo, cuerpo, alma y espíritu? Bueno, esta es entonces la idea de los versículos que vamos a ver ahora. De modo que avanzamos al versículo 13 y nos encontramos con un versículo muy importante. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Creo que dice aquí, los que viven en la carne, es decir, los inconversos, al fin y al cabo morirán. Vivir en la carne conduce a la muerte en todo momento. Y la muerte aquí creo que no es solo la muerte del cuerpo, sino la muerte espiritual también. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 13:14 es un versículo interesante, ya que encaja perfectamente en este capítulo 8 de Romanos. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mi amigo, no le dé ni una oportunidad. No consuma literatura que no le conviene, no mire programas de televisión que no convienen, videos, internet, publicidad, televisión que le conducen a la tentación y al pecado. No vaya a lugares de diversión que apelan y motivan a la carne y sus sentidos. Y la segunda parte del texto nos dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos hablando de contrastes, mi amigo, en esta porción bíblica, y por favor fíjese en el contraste del versículo 13. Por un lado hay vida, por otro lado hay muerte. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero por otro lado dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creo que aquí se refiere a las obras de la carne o al cuerpo, como el instrumento por el cual la antigua naturaleza, la naturaleza que heredamos de Adán, la carne, se gratifica. Quiero insistir un poco en esto. Son las cosas que yo miro, las cosas que escucho, las cosas que maquino en mi cabeza, las conversaciones incluso que tengo con personas. En definitiva, lo que tiene contacto con mis 5 sentidos. Es muy importante. Y el cuerpo pasa a ser un instrumento por el cual la antigua naturaleza es gratificada. Y aquí tenemos tanto la responsabilidad humana como así también la habilidad dada por Dios. Pero fíjese con atención que el poder por el cual hacemos todo esto es por medio del Espíritu Santo. Fíjese bien la frase, dice, mas si por el Espíritu, y es el Espíritu de Dios, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Insisto un poquito, en este versículo aparece tanto el poder de Dios como la responsabilidad humana, porque dice, si hacéis morir las obras de la carne, y después dice, mas si por el Espíritu. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿De dónde viene el poder? Bueno, el poder viene del Espíritu Santo. Mi amigo, le recuerdo, la antigua naturaleza no puede ser destruida, no se puede erradicar, pero cada día podemos vivir libres de que nos controle. Entiéndalo, por favor.
Las obras que proceden de la carne, de la antigua naturaleza, las podemos hacer morir. Sí, las podemos mortificar y matar día a día. Incluso ese es el consejo de la palabra de Dios. Ahora, esto no es algo abrupto y permanente, sino algo continuo de cada día. Haced morir. Está en presente continuo. Hay que permanecer todos los días haciendo morir o matando los deseos de la carne. Y eso hasta que el Señor nos lleve a su gloria y transforme nuestro cuerpo. En la actualidad hay diversos deseos pecaminosos que se propagan e incentivan. Drogas, tabaco, alcohol, sexo ilícito, infidelidad, traiciones, fraudes, todo eso se promueve. Uno enciende la televisión y ve cómo las personas tienen adicciones, y no solo no pueden controlar sus impulsos, sino que la sociedad moderna los promueve. Ahora, permítame confesarle que antes de convertirme, algunas de estas cosas me alcanzaron, como a cualquier ser humano. Pero ahora el Espíritu de Dios incluso llega a cambiar mis deseos, y más con el correr del tiempo siendo un fiel cristiano. Avanzando mis años en la fe, ya no tengo deseos por adicciones, alcohol, droga, otros impulsos. Pero ¿sabe una cosa? Hay ciertas debilidades en cuanto a pecados de temperamento y la disposición a vivir de una manera correcta. Hay cosas que tienen sus demandas para conmigo aún hoy. Todo esto y muchos otros pecados como orgullo, envidia, codicia, celos, soberbia, yo los debo tratar diariamente, a cada hora del día, y tengo que hacer morir esas obras de mi carne. Entonces, vivir el día. Viviremos en una nueva libertad del poder del pecado. En el poder del Espíritu Santo yo debo hacer morir esas cosas. Y es así que en medio de todo eso y en esa lucha yo debo vivir disfrutando mi comunión con Dios. Debemos vivir disfrutando nuestra comunión con Dios. Debemos vivir deleitándonos en la palabra de Dios y en la oración. Entonces viviremos con la felicidad de tener paz interior y contentamiento. Viviremos conscientes de que todo está bien entre nuestra alma y nuestro Salvador. Viviremos en el privilegio de traer bendiciones a la vida de otros. Pero mis queridos amigos, esto es una lucha y un proceso diario, apelando al poder del Espíritu Santo y tomando mis propias determinaciones. Leo de nuevo el versículo 13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La vida cristiana victoriosa nos ofrece un futuro maravilloso y un presente de gozo y victoria, pero para eso yo debo trabajar, debo estar alerta, debo estar haciendo morir las obras de la carne, debo darle lugar al Espíritu de Dios y su poder, debo procurar intensamente la comunión con Dios cada día de mi vida. ¿Estamos verdaderamente viviendo y procurando esa vida? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora bien, avancemos al versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Creo que el ser guiado por el Espíritu Santo quiere decir que estamos controlados por el Espíritu. Creo que es sinónimo con el versículo 4. Es lo mismo que andar en el Espíritu. O como dice el versículo 6, ocuparse del Espíritu. El versículo 11 habla del Espíritu morando en nosotros, y luego el 13, que hagamos morir los deseos de la carne. Entonces el 14 habla de la guía del Espíritu Santo. El ser guiado por el Espíritu es disfrutar del bendito control del Espíritu Santo, rechazando todo lo que no es de Dios, para que el Espíritu Santo no sea contristado. En Efesios 5:8 se nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu quiere decir que uno está controlado por el Espíritu Santo. Ahora, si usted contrista al Espíritu, mi amigo, lo entristece por sus malas acciones pecaminosas, por supuesto, entonces el versículo 14 no será una realidad en vuestras vidas.
no podría aplicarse a nosotros. Pues dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, no estamos siendo guiados por Él. Él puede ser contristado por medio del pecado. Efesios 4, 30 al 32 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, allí tenemos en este texto maneras en las cuales podemos contristar al Espíritu Santo. No necesitamos tener pecados inmensos o inmorales. Fíjese que dice amargura, enojo, ira, gritería. La gritería es algo externo, pero dice malicia, eso es algo del corazón. ¿Qué más? No ser amable, no perdonar a los demás. De esa manera contristamos al Espíritu Santo de Dios. De modo que dice, y repito, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora, la palabra hijos aquí da a entender la relación entre el Padre y el Hijo, y es una palabra muy importante. Mi amigo, el creyente es un hijo de Dios, y solo podemos decir que somos hijos de Dios si vivimos una vida que lo demuestre. La palabra hijo expresa la dignidad de la posición, y su carácter y su conducta deben ser consistentes con esa relación y posición. Permítame preguntarle, por favor, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe? El hijo pródigo estaba lejos de su casa y apartado de la comunión con su padre y lejos de la guía de su padre. ¿Y qué hizo? Bueno, en principio cedió a los deseos de la carne. De hecho, esta parábola en Lucas 15 dice que llegó a alimentarse incluso con la basura de este mundo, sin escuchar el consejo sabio de su padre. Mi amigo, si nosotros nos alimentamos de mala literatura, malos programas televisivos y otras formas de basura mundana, vamos a dejar de lado el consejo sabio del Padre y su guía. No vamos a poder madurar como hijos adultos y tampoco vamos a poder experimentar la guía del Espíritu Santo, que es nuestro verdadero guía en la vida. Él guía a todos los que desean ser guiados a comprender la verdad espiritual. Mis queridos amigos, necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo nos guía el Espíritu? Bueno, primariamente por medio de la palabra escrita de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que aman la Biblia y la obedecen. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario cada día para leerla y para estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Que eso se traduzca en algo práctico en nuestro vivir. Es ahí que seremos entonces guiados por el Espíritu Santo. También Él puede guiarnos por medio de la bondad y ayuda de otros creyentes. También puede guiarnos por medio de circunstancias. Pero fundamentalmente y primariamente, el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra de Dios escrita, la Biblia. Y muy especialmente para nosotros los creyentes, las epístolas del Nuevo Testamento. Mi amigo, una vez más vemos el valor y la importancia del estudio bíblico diario, de la lectura de la palabra de Dios. Si usted sigue la enseñanza de la palabra de Dios, va a equivocarse mucho menos. Viva acorde a lo que la palabra de Dios dice y no se va a equivocar. Creo que la Biblia es nuestra brújula en el camino, nuestro mapa de ruta, nuestra guía, y el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra escrita. Otra cosa, no intente duplicar algo que otra persona experimentó, no lo copie. Dios nos guía por medio de su palabra escrita. Jamás desobedezca una guía clara de la palabra de Dios escrita. Creo que la madurez de todo creyente como hijo adulto
queda a la vista cuando sigue la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora el versículo 15 hace una conclusión de esta parte del capítulo, la parte que habla de la santificación. Y dice el versículo 15, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En aquellos días era común el esclavo en el hogar. Pero Pablo dice, nosotros somos hijos, no esclavos, dentro de la familia de Dios. Y como hijos de Dios, jamás seremos puestos en ningún tipo de esclavitud por parte de Dios. Un espíritu de esclavitud solo puede infundir temor. Y para mí es maravilloso que como hijos de Dios no nos llenamos de temor ante el Padre Celestial. Ese miedo delante de Él, no. Mire, antes de creer estábamos ligados legalmente al temor al juicio, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, ha quitado todo temor, y en vez de acudir a Dios con temor, lo hacemos en amor y confianza. El estado de miedo era el estado en que vivíamos antes de la salvación. Y el espíritu de ansiedad y de temor, miedo al castigo, es el que tienen los esclavos. Pero no está en los corazones de los hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Al haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tenemos un sentimiento diferente para con Dios. Cuando el hijo pródigo regresó, estaba dispuesto a ser como uno de sus sirvientes, pero su padre no hubiera aprobado nada así, sino que le trajo la mejor túnica, le trajo un anillo, dijo, este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se da cuenta? Todo el temor que había en el corazón del hijo desapareció. No porque no mereciese cierta forma de castigo, sino por la gracia del Padre. De la misma manera ocurre con los que están en Cristo. El versículo 15 dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de la relación del creyente con Dios. Es la obra del Espíritu Santo, no nuestra. El Espíritu convence a los hombres que somos hijos de Dios. Yo nunca le digo a una persona que es salva. Les indico las Escrituras y dejo que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, les diga si son salvos. Les dé esa convicción interior. Ahora, la palabra Abba es el equivalente en arameo a la palabra padre o la palabra papá. Es un término cariñoso, afectivo. Nuestro Señor Jesucristo usaba esa palabra cuando se refería o se dirigía al Padre. Mis amigos, qué hermoso es este versículo y qué hermosa es esta nueva relación con Dios. Fíjese bien, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. Ahora déjeme aclararle que la adopción en sí misma, en su totalidad, es futura o aún tiene algo pendiente para el futuro. Será completa la adopción cuando el creyente sea arrebatado y pase a estar en gloria con el Señor Jesús. El hecho de que se trata de algo futuro está bien claro en Romanos 8:23. Donde dice que aún esperamos la adopción total, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, mis amigos, Dios es nuestro Padre ahora. Nosotros los creyentes somos sus hijos ahora. No hay dudas al respecto. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, llamado aquí el Espíritu de adopción, es la garantía de que seremos perfeccionados cuando Cristo venga a buscarnos. Esperamos hoy la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y al presente, en la vida cotidiana cristiana, leemos así,
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual ahora clamamos Abba, Padre. Eso significa un término afectivo. Dios es nuestro Padre, estimado hermano oyente. Disfrútelo. Busque la guía del Espíritu Santo. Obedezca la palabra escrita de Dios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Vamos a avanzar en Romanos 8, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Muchas gracias por acompañarnos cada día compartiendo la palabra de Dios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.